Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada en las viviendas árabes en Egipto. De ahí su nombre mastabas. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa la protagonizaba por el faraón Zoser y su arquitecto y primer ministro Amenhotep. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Zoser. Las innovaciones introducidas por Amenhotep fueron de dos tipos. La primera tradujo en piedra de forma constructiva los edificios altos y bajos de Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiro y los troncos de árbol, materiales habituados hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se le haya dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo el tipo de conjeturas o más o menos banales. El trío de Gizeh representa la culminación de las edificaciones piramidal, que ya no sería jamás superada por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3. También se dice que alrededor de las pirámides de gran tamaño había pequeñas agrupaciones de tumbas para miembros de la familia real, templos funerarios donde se llevaba a cabo las últimas fases de la momificación, y calzadas que llegaban desde el canal cortado de la ribera del Nilo hasta el pie de las pirámides. La contribución de la arquitectura egipcia al desarrollo de las tradiciones arquitectónicas occidentales es tal vez menos evidente que las de Grecia, Roma, Europa medieval o el Renacimiento italiano. Sin embargo, Egipto marca el inicio de la arquitectura occidental. Para comprender su tierra, sus gentes y la arquitectura que construyeron, es preciso primero entender el río Nilo. Con una longitud de 6.648 kilómetros, el río Nilo es considerado el más largo del mundo y está formado por 3 afluentes: el Nilo Azul, el Atbara y el Nilo Blanco. El río proporcionó a los antiguos egipcios 3 estaciones del año bien marcadas: la de la inundación de junio a octubre, en la estación siguiente de noviembre hasta febrero, cuando los campos empezaban a emerger de las aguas, se procedía a la siembra, y finalmente la de la sequía, época en la que se recogían las cosechas y se trillaba. El nivel de la inundación era más alto unos años que otros, pero el ciclo de aniego y secado se repetía inmutable, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Por consiguiente, el Nilo se convirtió en un factor cultural que estableció en gran medida el ritmo vital de los egipcios. Otro factor importante fue el sol, con la inmutable precisión de su recorrido de este a oeste, desplazándose siempre perpendicularmente al río. Así pues, el río y el sol establecieron la vida y la arquitectura egipcia. La arquitectura popular se basa en el ladrillo de barro prensado, reforzado con paja. Este material, revestido de emplasto duro, es razonablemente duradero en un clima que presenta poca precipitación anual, de manera que muchos de esos edificios han estado en buen uso durante 4.000 años. Respecto a las viviendas egipcias, se construían en adobe. El tamaño dependía de la clase social, pudiendo ser hasta de 2 pisos. Las casas de planta alargada tenían el ancho de una habitación y el fondo de varias habitaciones. Las dimensiones oscilaban entre los 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta da entrada al estrecho callejón, es una sala de visitas, con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda, que debía tener una ventana alta.
pasando la cual está el dormitorio. En la parte trasera están el patio con unas escaleras que suben a la cubierta y la cocina al aire libre por cuestiones de ventilación. A menudo disponían de una bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari se encuentra en el complejo de Deir el-Bahari, sobre la franja occidental del río Nilo, cerca del Valle de los Reyes, en Egipto. Este templo funerario fue construido en honor a Amun-Ra, el dios del sol, y está ubicado junto al templo funerario en Mentuhotep II. Es considerado uno de los monumentos incomparables del antiguo Egipto. Arquitectura. El canciller, arquitecto real y posible amante de Hatshepsut, Senemut, vigiló la construcción y probablemente diseñó el templo, aunque el templo funerario adyacente de Mentuhotep se utilizó como modelo de las dos constructoras diferentes en muchas de sus características. Relieves del templo. Los relieves del templo de Hatshepsut narran la historia del nacimiento divino de la reina faraón Hatshepsut, la primera de su tipo. El texto y el ciclo pictórico relatan también una expedición al Punt, un país exótico en las costas del Mar Rojo, en la cual Eritrea, de donde los egipcios traían productos de lujo como incienso, mirra, pieles de leopardo y plumas de avestruz. Aunque las estatuas y los demás detalles ornamentales fueron robados o destruidos a lo largo de los años, en su época el templo albergaba estatuas de Osiris, una esfinge y numerosas esculturas de Hatshepsut en diferentes posiciones, de pie, sentado o de rodillas. Varios de estos retratos fueron destruidos por órdenes de su hijastro Tutmosis III, del fallecimiento de la soberana. El templo de Amón en Karnak. Karnak, ciudad fortificada llamada en el antiguo Egipto Ipetsut, el lugar más venerado, en el nombre de una pequeña población de Egipto, situada en la ribera oriental del río Nilo, frente a Luxor, en la zona de la antigua Tebas, que albergaba el complejo religioso más importante del antiguo Egipto. Arquitectura. La construcción fue ordenada por Amenofis III, a su arquitecto Amenhotep, hijo de Japón. Este último edificó un templo completo, naos, santuario de la barca, sala de ofrendas y antecámara. Esta última flanqueada de capillas destinadas a la traída de tebanas. Todo esto procedido de una sala hipostila, abierta a un gran patio corado, el patio solar, rodeada por tres de sus lados de una doble hilera de 64 columnas papiriformes. Las salas de culto, al igual que la sala hipostila, se eleva sobre una plataforma con una gran inscripción dedicatoria. El conjunto, con proporciones imponentes pero armoniosas, fue completado por una columnata procesional acogida de unos 20 metros, formando un grupo monumental que abarcaba la entrada del templo. El programa arquitectónico se ejecutó probablemente en 3 fases sucesivas y ocupó todo el